Últimamente me había sentido un poco como colapsada no sé si derechamente de las redes sociales, sino del lugar hacia donde se había ido mi algoritmo. La verdad es que no sé en qué momento pasó realmente esto, pero sentí que no sé si fue simplemente como el contenido que yo consumía o fue en general que a la gente como que le diera un poco de vergüenza compartir como sus procesos. Como que cuando llegaban a algo, solo era como, sí, simplemente se me dio o no sé, o tal vez siento que la gente no es tan consciente de todo el proceso que hay detrás, incluso en sus mismos procesos, para poder llegar a algo. Y me daba esta sensación como que de verdad les daba vergüenza como contar que se habían esforzado por lograr algo que querían. Y la verdad es que si bien yo creo mucho en esta frase que dice que lo que es para ti ni aunque te quites, no me termina de gustar del todo este planteamiento de las cosas simplemente se me dieron, porque la verdad es que no es que las cosas simplemente se me dieron, es que tú diste algún paso, hiciste algo o te planteaste la posibilidad en algún momento de llegar a este lugar. O incluso no te lo planteaste, ibas a lo mejor en otra dirección y tuviste que redireccionar tu vida y te llevó a esto. ¿Y a qué quiero llegar con esta situación? Es que finalmente no es como que un día uno esté sentado en su cama y te llegue ese trabajo que tú querías o esa oportunidad de comprarte un vehículo o esa posibilidad de un viaje, sino que siempre hay un trabajo de atrás. Porque la realidad es que uno no se levanta un día con la vida resuelta. Y quería tocar este tema en el podcast porque siento que justamente esta constante como meta o máxima de vida que está llevando a la gente de no quiero que se me note que estoy trabajando mucho, no quiero que se me note que, em, no sé, por ejemplo, estoy acostándome más temprano porque justamente me estoy levantando más temprano para hacer algo bueno por mi vida, se ha transformado en algo sumamente dañino para tanto las personas que somos como adultos jóvenes, por decirlo de alguna forma, como para las nuevas generaciones que vienen más atrás. Yo entiendo también que cuando uno entra a redes sociales, uno no entra como con la intención de ver como la peor parte de la vida de las personas, pero no sé, siento que de repente te da esta sensación de que la vida se compusiera solo de éxitos, solo del momento en el que te compraste el auto, del momento en el que te compraste la casa, del momento que te dieron ese diploma. Y la verdad es que no es así y es como que no existieran los fracasos. La realidad es que la vida se compone de un 90% de fracasos. Y lo otro es que yo siento que algo que ha hecho mucho daño y algo que también ha hecho mucho daño han sido estos como falsos discursos o discursos como populares sobre la manifestación y la visualización. Y si bien yo creo mucho en eso, es algo que yo practico. Creo que esta ideología vacía de me va a llegar porque me va a llegar, no es así. Lo lamento, si es que alguien lo creía de esa forma, no es así. Uno se fija un objetivo que es básicamente como visualizar esto que quieres lograr, pero no es como que de un día para otro las cosas lleguen y tú no te esforzaste absolutamente nada. Esas metas se componen de muchas madrugadas, de muchos momentos en los que uno quiere tirar la esponja, pero finalmente piensas en esa meta que es como esta visualización finalmente y
cuando la ves hecha realidad es como decir, sí, la manifesté. Pero finalmente este proceso como de lograr algo, yo creo que lo que se hace como valioso como tal es todas esas veces que no hubo glamour o todas esas veces que no fue bonito y que de repente uno no quería continuar y lo hiciste porque finalmente las ganas de cumplir esa meta eran mucho más fuertes y más grandes que todos esos obstáculos que se te pusieron en el camino. Y de todos esos fracasos, porque finalmente yo siempre digo esto y a veces la gente se ríe, pero la verdad es que el éxito siempre es un mal maestro. Uno cuando está yendo bien, cuando está saliendo todo bien, aprende súper poco. Pero cuando te toca comer tierra, cuando la vida te está maltratando muchísimo, es ahí cuando uno aprende y cuando uno saca grandes lecciones. Y hace un tiempo tenía como justamente un pensamiento sobre algo que como que no lograba poner en palabras, no podía entender qué era lo que estaba pensando, pero era como esta sensación como cuando uno se le mete como una espinita en el dedo y no sabes dónde está, pero al tocar te duele, al hacer cosas te molesta, como que sentía eso y no entendía qué era hasta que estaba leyendo un libro que se llama Viajar me cambió la vida, que es de Alan Estrada o también más conocido como Alan por el mundo. Es un creador de contenido que hace contenido de viajes y a mí me gusta mucho porque siento que su forma de ver los viajes es muy algo que se adapta a mí, siento que es poco convencional, eh, no es tan tendencioso. Y en este libro él explica las 10 enseñanzas, las 10 cosas que él aprendió viajando. Y no me acuerdo cómo se llama particularmente el capítulo donde leí esto, pero hablaba mucho sobre un fenómeno que la gente hoy no viaja, no viaja para conocer el lugar, para adentrarse en la cultura, solo viajan como para tomarse la foto que les dijeron que tenían que tomarse y que era la foto que tenían que tener en su perfil si habían ido a ese lugar. Y qué triste porque viajaste 14 15 horas a un lugar, a una cultura que es completamente opuesta a la tuya, en una cultura que puedes aprender muchísimo y solo te preocupa como que esa foto salga perfecta. Yo creo que es triste igual. A mí como que me da pena y me da lástima en lo que se ha convertido viajar. Y me da aún más lástima porque finalmente nosotros somos la generación que tiene más posibilidades de hacer cosas, de viajar, de educarse, de hacer un sinfín de cosas, pero creo que también es la generación que está mucho más preocupada de cómo nos ven más de lo que estamos sintiendo o de lo que nosotros queremos realmente. Y justamente era eso como lo que me tenía un poco como colapsada, que sentía que se ponía de moda tal cosa, que ojo, yo no estoy en contra de que la gente use cosas que le den identidad, sino que lo que me daba como un poco de rechazo era el hecho de que no existe un cuestionamiento previo sobre esto realmente me gusta o esto realmente es algo que me agrega como persona. Y, y la verdad es que sin ir más allá, yo también caí en como, no sé si llamarlo tendencia, pero comencé a dejar de delinearme,
dejé de hacer esas cosas que me hacían como ser yo. Dejé justamente de delinearme, dejé de maquillarme, dejé de usar labiales fuertes, dejé un poco como de disfrutar esas cosas a la manera en la que yo lo hacía, porque yo creo que si tuviese que definir como mi personalidad de alguna forma, yo soy una persona súper intensa. A mí me gusta reírme fuerte, me gusta llorar con pena, me gusta comerme la comida caliente, tomarme ojalá la bebida muy fría. Y creo que en algún momento dejé de hacer eso porque me sentía como un poco como empaquetada. Me sentía en esta sensación de que estaba como casi que jugando ajedrez, que no me podía mover hacia ninguna parte sin pensarlo 10 veces antes. Y siento que eso moldeó mi personalidad de una forma muy triste. Y el momento en el que yo creo que comencé a recuperar esto y no me di ni cuenta fue justamente cuando estaba leyendo este libro de Alan por el mundo. Y no sé, fue como una sensación, yo se lo contaba a mis amigas, que era como cuando, no sé si quien está escuchando aquí ha visto ese capítulo de las chicas superpoderosas donde hay un payaso como que se apodera de la gente y la deja en blanco y negro. Bueno, y este payaso, no me acuerdo bien del capítulo, pero deja a toda la gente en blanco y negro y la deja como, no, no acuerdo si enojada o triste, pero llega Burbuja y se pone a cantar esa canción del amor y la ciudad recupera su color, la gente recupera su color, recupera su alegría. Siento que así me sentí un poco cuando estaba viviendo este proceso. Es como que de un momento a otro hubiese llegado como un pop de color a mi vida y, y todo esto que yo creía real o todo esto que ya me gustaba me dejó de gustar porque me di cuenta que finalmente no era parte de mí. Y también me hizo replantearme hacia dónde estaba yendo y qué era lo que yo realmente quería para mí. Y la verdad es que no les voy a mentir, ha sido un proceso igual como, no sé si doloroso, pero muy revelador. Y te quería compartir qué es lo que yo he hecho en este proceso para poder como reencontrarme. Una de las cosas que me sirvió muchísimo para recuperarme finalmente, y aunque suene muy cliché y aunque mucha gente lo recomiende, y a lo mejor estoy cayendo justamente en esta forma como tendenciosa de ver la vida, pero llegué como a esta conclusión conversándolo con mi psicóloga, es escribir. Yo llegué como a este proceso porque mi psicóloga me recomendó como comenzamos a regular mis ciclos de sueño y básicamente una de las cosas que también me estaba complicando era que después de que yo me voy a trabajar como que literalmente no paro hasta acostarme porque yo trabajo de tarde. Entonces no había como un tiempo de mi vida en el que yo pudiese dedicarme a hacer cosas que me gustaban. O sea, me gusta el gimnasio y todo, pero era como algo que fuese como netamente por placer. Y me dijo que intentara levantarme una hora antes y lo estoy haciendo hace aproximadamente 1 o 2 meses. Y, y me recomendó como que usara mi cámara, pero la verdad es que por la hora en la que me levanto es un poco difícil grabar. Entonces, lo que hice fue comenzar a escribir. Me ha servido muchísimo, creo que desde que comencé a escribir en las mañanas, mi cabeza está como mucho más ordenada. Es como que en las mañanas yo hiciera este proceso de desenmadejar una lana y después como que la mantuviese como ordenadita durante el día y eso me permite trabajar mucho más enfocada, me permite
tener menos ansiedad también. Entonces creo que me ha servido muchísimo. No es necesario escribir algo como determinado. Sí recomiendo escribir a mano y tener un cuaderno exclusivamente para eso. Pero es algo que me ha servido muchísimo. Yo el mío me lo compré en Casa Ideas. Ahora voy por el segundo y es este. La verdad es que no tiene, me costó como 6.000 pesos chilenos. Deben ser unos 6 7 dólares. Y es un cuaderno normal. Me ha servido muchísimo para ordenar mis ideas y lo recomiendo. No necesitas tampoco tener como una estructura a la hora de escribir, no necesitas absolutamente nada fuera de lo común. Yo cuando comienzo a escribir lo que hago es comenzar a recapitular qué hice ayer y en eso vuelvo como al día y me funciona muchísimo y de repente pienso las cosas que tengo que hacer, las escribo y me ayuda. Lo segundo que estoy intentando hacer y que me ha costado muchísimo es intentar no tomar el celular cuando estoy en reuniones como sociales. Me cuesta porque yo literal soy muy adicta al teléfono y estoy tratando de hacerlo porque quiero estar más pendiente como de la gente que me rodea, de la gente que yo quiero y vivir creo que el momento presente justamente también hace que disminuya muchísimo mi ansiedad. Y trato también como de decirle a la gente que está a mi alrededor en caso de que por a veces motivo sí tenga que estar pendiente del teléfono. Se los comunico, oye, ¿saben que voy a estar pendiente de mi celular por esta y esta razón? Lo siento, como es muy puntual. Y también me ha quitado mucho la ansiedad, como disminuir mi consumo al celular. Lo tercero que también está muy ligado con el tema de la ansiedad es dejar de consumir tanto contenido en tendencia. En general nunca he sido tan buena, por ejemplo, para ver las series que están en tendencia y cosas así. Creo que hay un par que me gustan mucho, pero eh, buscar justamente como cosas antiguas creo que me ha servido muchísimo. De hecho, estoy viendo una teleserie muy antigua. Cuando yo era pequeña con mi abuelita veíamos teleseries en las tardes, entonces ahora estoy tratando de ver teleseries antiguas en YouTube y estoy viendo Romané. Me gusta mucho, creo que es una teleserie que para el tiempo en el que se hizo está muy bien hecha. Eh, Creo que todos los personajes son muy buenos, entonces, eh, no sé, la encuentro buenísima y creo que es un recomendado también. Como a lo mejor no ver Romaneo, si quieren sí, porque es muy buena, pero ver cosas que sean más antiguas de repente igual sirve harto, como que te desconecta un poco de tus problemas y cosas así. Como no son problemáticas tan actuales, es como bien. La cuarta cosa que estoy haciendo igual es buscarme un hobby. Bueno, me encontré un hobby finalmente, que es pintar. Estoy pintando cuadros. Y creo que pintar es la única actividad que me deja el cerebro en blanco. Porque hacer ejercicio igual me ayuda, pero no tanto porque tengo que estar contando, entonces tengo que estar muy concentrada, pero sí necesito dejar mi cerebro así en blanco, es pintar, lo que sea, da lo mismo. De repente he pintado un par de cuadros al óleo. Literal estoy solo haciendo un hobby por el gusto de hacerlo. No espero nada de ese hobby, no quiero monetizar ese hobby, no quiero competir con ese hobby, solo quiero tener un hobby por tener un hobby finalmente. Es bacán que mi cerebro quede en blanco por lo menos por una o 2 horas a la semana al menos. Y la quinta cosa que he hecho es que antes de tomar cualquier decisión importante, siempre me pregunto, ¿esto me acerca o me aleja de la vida que quiero vivir? Y aplica para todo, creo que es
algo que yo le recomendaría a todo el mundo cuando, por ejemplo, me voy a comprar un par de zapatos. Digo, ya, pero estos zapatos como son parte de mí, son parte de mi personalidad, me acercan a la vida que quiero vivir y a lo mejor puede sonar muy absurdo preguntártelo a raíz de unos zapatos, pero finalmente uno a veces se deja llevar porque está en descuento, pero ¿me acercan a la persona que yo quiero ser? O, por ejemplo, si quiero tomar un curso, ¿me acerca a lo que yo realmente quiero ser? Ese tipo de cosas, ese tipo de preguntas me estoy haciendo y me ha ayudado muchísimo a consumir menos cosas innecesarias. Es una muy buena herramienta de toma de decisiones, tanto laborales, emocionales, financieras, como sea. Hacerte esa pregunta antes de cualquier cosa es una excelente idea. Y estas son las cosas que me han servido, como te decía, no es un camino que yo tenga 100% recorrido. Todavía creo que me falta un poco, o tal vez no, no lo sé. Pero estoy mucho mejor que al principio, me acuesto menos cansada. Hasta aquí quedamos hoy. Recuerda que cada 2 semanas tenemos una historia que contar y que en Instagram te dejé un carrusel y quiero que me cuentes si es que te ha pasado algo similar y qué consejo me darías para finalmente como reencontrarme o a las personas que lo lean para que se reencuentren. Nos vemos.